Vamos a entrar en el cuarto de los 5 temas y el quinto, que son ya muy relacionados y que tienen que ver directamente con el papel de la universidad en el desarrollo. Hay muchos de los temas que había previsto tocar que ya han sido de alguna manera profundizados en algunas de las sesiones anteriores, al menos parcialmente, y varios de los puntos en los que hay que articular a la universidad los toqué esta mañana y en la sesión de ayer. Por otra parte, como el tiempo ya no es largo lo que nos queda, entonces voy a pasar muy rápido sobre algunos puntos, probablemente algunos no los desarrolle, salvo que ustedes consideren que me deba detener un momento en algunos de los que he pensado dejar de lado. Entonces, para hablar de una universidad con vocación regional, o sea, una universidad que esté articulada con los procesos de su región y de su localidad, organicé los temas en 4 bloques. En primer lugar, la universidad es parte del entorno y como parte del entorno no puede desligarse de los procesos que en él se están llevando a cabo. En segundo lugar, ¿cómo es esa relación entre universidad y desarrollo humano en los ámbitos regionales y locales? En tercer lugar, más específicamente con relación al crecimiento económico, ¿cuál es la relación entre la universidad y esos procesos de crecimiento? Y por último, desde las políticas académicas, la investigación y la proyección social de la universidad, ¿qué implicaciones tiene los puntos anteriores? Ustedes dominan estos temas mucho mejor que yo, entonces creo que es relativamente más fácil tocarlos porque son temas en los que ustedes han estado de una u otra forma involucrados de manera permanente. En primer lugar, el entorno del desarrollo, ¿qué es? Pues es simplemente el conjunto de los actores sociales que inciden sobre los procesos de desarrollo. Eso es lo que podríamos llamar como el entorno de desarrollo, y es fundamental cuando estamos hablando de procesos de desarrollo endógeno, y ya decíamos que un proceso de desarrollo, para ser tal, tiene que ser endógeno o por lo menos ser endogeneizado. Ahorita diremos una palabra más sobre eso. Entonces es evidente que los actores que hacen parte, y la universidad hace parte de ese proceso, pues estén directamente involucradas en él. Las universidades regionales y locales juegan un papel fundamental por 2 razones principales: por la función que cumplen y por las articulaciones que tienen con los restantes actores del entorno. En primer lugar, por la función que tienen. En la parte final del proceso de formación del ser humano, la universidad es uno de los elementos determinantes. Y en las articulaciones solamente tenemos en cuenta que la universidad le brinda a todos los otros actores una serie de elementos a los que esos otros actores difícilmente pueden contribuir de una manera consciente y sistemática, como sí lo puede hacer la universidad justamente por la función que desempeña. Y entre esos elementos
son los criterios de decisión, criterios éticos, y eso es fundamental, todos lo sabemos. Yo creo, por ejemplo, con la crisis de corrupción que hay en Colombia actualmente, la universidad está llamada a jugar un papel fundamental. La corrupción, y ustedes lo saben mejor que yo, no se controla con la cantidad de medidas que se han venido tomando. Si simplemente usted pone control al control y otro control al que controló por primera vez, ¿qué es lo que está alargando si no hay un criterio ético válido de comportamiento? Es alargar la cadena de corrupción y aumentarla, porque entonces ya no solamente roba el inicial, sino roba el que controla el inicial, pero como para que no robe el que controla el inicial, le ponen otro controlador, ese también roba y tiene que ponerle otro controlador. Entonces, finalmente no llega a nada porque la cadena se alarga y todos roban. Lo que se requiere es no tanto control y sí mucho más criterio de comportamiento ético. Y eso es fundamental. No es solo la universidad, evidentemente, y eso comienza desde la cuna, pero la universidad está llamada a fortalecer eso. Y el hecho es que en la mayor parte de las universidades y en la mayor parte de las carreras, ese componente ético, que insisto, es absolutamente fundamental, no tiene el peso, la relevancia y la orientación que deberían tener, a mi juicio por lo menos. Entonces, primer aspecto que debe aportar. Segundo, las formas de entender el mundo y de reaccionar frente a él. La universidad es la que puede entender procesos como los que hemos venido discutiendo aquí en términos de globalización, que hoy es el tiempo y el espacio hoy, que nos están condicionando. ¿Quién más que la universidad está llamado a reflexionar sobre eso? Entonces, la universidad debe aportar a las comunidades y a quienes son elegidos para dirigirlas y para servirlas esa visión, ese entendimiento del mundo de hoy. La universidad es la que puede reflexionar sobre el tipo de relaciones entre los seres humanos y transferir esos debates, esas discusiones, esos conocimientos a quienes, que somos todos, estamos permanentemente relacionándonos con los otros seres humanos. Para el aspecto material, la investigación sobre conocimiento, ciencia, tecnología, sobre innovación, se da esencialmente en las universidades. Desde el punto de vista de las relaciones con lo ambiental, las investigaciones también son esencialmente resultado de trabajo universitario. Como ustedes ven, si cogemos las dimensiones y hablando de la integralidad con que comenzamos esta mañana, aquí están las 5 dimensiones de ULAC y del PNUD, agregándole lo de lo ético. Entonces, para mirar las condiciones de convivencia, realmente la universidad está en todas ellas y es tanto desde el punto de vista de la reflexión, investigación, como de la transmisión y de la apertura al debate, porque no solamente la universidad transmite, ustedes lo saben muy bien, como pedagogos, sino que también genera debates, genera cuestionamientos y construye conocimientos sin que sean necesariamente impartidos de arriba hacia abajo. Entonces, ese proceso de toda esta comprensión de las dimensiones del proceso de desarrollo, que son esenciales, está en buena medida en manos de las universidades. Actores y procesos en la formación del ser humano, esto es muy elemental, pero es para recordar cómo en el paso de la niñez, la capacidad de vivir esas transiciones de un mundo a otro, no quedarnos anquilosados en el mundo en que nacimos, sino tener la posibilidad de transferirnos, como los nómadas, y por eso el nomadismo a que se refiere esta autora, de transferirnos de una época a otra, de adaptarnos. Y esa adaptación es no solo en lo vivencial en general, sino en lo profesional también. Ayer comentaba en una charla informal, por ejemplo, cómo eso implica también cambios en el concepto del tipo de formación que tienen que dar las universidades.
hace 40 años, 50 años más todavía, era claro que la universidad estaba llamada a dar una especialización en la que el egresado supiera manejar a perfección ciertas técnicas y ciertos conocimientos en absoluta profundidad. Ahora el tipo de especialización profesionalizante definitivamente está siendo o ha sido superado, porque los cambios son tan rápidos que una determinada tecnología, por ejemplo, queda obsoleta muy rápidamente. Entonces, si yo me especialicé en cómo funciona el computador X no sé qué, y el software no sé qué, a los 2 o 3 años el software cambió y yo ya, así fuera el que lo mejor lo manejara en el mundo, si solo sé manejar eso ya quedo por completo fuera del contexto. Yo tengo que ser capaz no de aprenderme en el detalle cómo funciona el software a la máxima perfección, sino cuál es la dinámica de cambios en los software para estar permanentemente al día. Y eso es un tipo de formación distinta al que se impartía de especialización a ultranza hace 50 años. Pero que hay universidades que no han cambiado todavía y siguen impartiendo exactamente la formación técnica rígida en una sola cosa. Capacidad de vivir esas transiciones de un mundo a otro. No quedarnos anquilosados en el mundo en que nacimos, sino tener la posibilidad de transferirnos, como los nómadas, y por eso el nomadismo a que se refiere esta autora, de transferirnos de una época a otra, de adaptarnos. Y esa adaptación es no solo en lo vivencial en general, sino en lo profesional también. Ayer comentaba en una charla informal, por ejemplo, cómo eso implica también cambios en el concepto del tipo de formación que tienen que dar las universidades. Hace 40 años, 50 años más todavía, era claro que la universidad estaba llamada a dar una especialización en la que el egresado supiera manejar a perfección ciertas técnicas y ciertos conocimientos en absoluta profundidad. Ahora el tipo de especialización profesionalizante definitivamente está siendo o ha sido superado, porque los cambios son tan rápidos que una determinada tecnología, por ejemplo, queda obsoleta muy rápidamente. Entonces, si yo me especialicé en cómo funciona el computador X no sé qué, y el software no sé qué, a los 2 o 3 años el software cambió y yo ya, así fuera el que lo mejor lo manejara en el mundo, si solo sé manejar eso ya quedo por completo fuera del contexto. Yo tengo que ser capaz no de aprenderme en el detalle cómo funciona el software a la máxima perfección, sino cuál es la dinámica de cambios en los software para estar permanentemente al día. Y eso es un tipo de formación distinta al que se impartía de especialización a ultranza hace 50 años. Pero que hay universidades que no han cambiado todavía y siguen impartiendo exactamente la formación técnica rígida en una sola cosa. Entonces, ese tipo de implicaciones hay que irlas teniendo en cuenta. Darle capacidad a la gente para ir viviendo mundos distintos al mundo en que nació y al mundo inclusive en que se formó dentro de la universidad. Otro aspecto es, básicamente realmente es proyectar capacidades más allá de los conocimientos que rápidamente pueden quedar obsoletos. Ligando con el planteamiento de Amartya Sen, que también habíamos propuesto a principio de la sesión anterior, entonces, la universidad está llamada a dar capacidades, a brindar oportunidades, y en esto no me demoro, y a darle a la gente la capacidad de actuar para aprovechar las oportunidades y para crear otras nuevas. Entonces esto es simplemente, si uno se ubica dentro de este paradigma del desarrollo humano en esa concepción, ahí está, por todos lados, funciones que la universidad debiera estar cumpliendo. Y esas funciones de formación de capacidades implican que no es solamente lo intelectivo como lo dijimos, y aquí simplemente hay una lista de cosas, de atributos, de funciones humanas que también la universidad debe cultivar. Repito, no es solamente
lo que está dado por el conocimiento intelectual. Amar, soñar, idear, imaginar, discernir, elegir, etcétera, hacer, disfrutar, intervenir, todos esos son atributos humanos, y la universidad, recuerden el nombre de universidad y la relación que tiene con universal, está llamada a mirar, no hablemos de integral, pero sí al ser humano dentro de todo aquello que sabemos que por el momento es el ser humano y que tiene como atributos. Para todo esto, en lo social, lo cultural, lo ambiental, lo económico, lo político y lo personal, con apoyo en el entorno, porque la universidad está en el entorno, y las oportunidades en todos estos temas que no voy a repetir acá, finalmente contribuyen a ese proceso de formación. Y una cosa muy importante, formación para la acción, porque repito, nada de esto se logra de manera gratuita. Si yo no actúo, si el joven no sale con la posibilidad de actuar, entonces todo esto finalmente desaparece, no sirve para nada. La universidad debe contribuir entonces a brindar oportunidades, capacidades de la acción en distintas dimensiones. Aquí hay un enunciado de dimensiones que es parecido, pero no exactamente al de las que trae el PNUD. Entonces tenemos contribuir en la dimensión psicosocial y cultural, en la dimensión económica, en dimensiones ambiental y política, y entonces, por ejemplo, ser y trascender, subsistir, la dimensión económica, gozar de ambiente sano, de intervención, capacidad de intervenir en las decisiones relevantes, de conocer, entender, capacidad para trabajar en el ámbito elegido, para respetar la naturaleza, en fin, son cosas que no vale la pena hablar en detalle, porque son tan importantes que todos ustedes las conocen. Además, si alguien quiere, eventualmente aquí encontrará las láminas, esto pues que es fundamental, pero relativamente claro para personas como ustedes. La situación inicial entonces es de capacidades latentes o no aprovechadas, oportunidades inexistentes, subutilizadas o bloqueadas, incapacidad para la acción, apatía, perplejidad, y la universidad debe contribuir a dar rumbos para cada una de estas cosas, para al final tener capacidades fortalecidas, posibilidad de aprovechar oportunidades sin exclusión y voluntad para actuar por un mejor futuro. ¿Cómo contribuir por parte de la universidad? Y entramos al tema de la parte económica, en la que nos tomaremos un poquitito, bajo, digamos, 3 tipos de acciones. Eventualmente podríamos decir 4, pero aquí he fusionado 2 de esas en una. Formación, articulación y promoción. Podría haber puesto investigación, absolutamente esencial, pero decidí incluirla como un componente de esta articulación. Entonces, en cuanto a formación, capacidades éticas, técnicas y administrativas para aportar a la actividad productiva regional y local. Primer aspecto. Segundo aspecto, articulación mediante vínculos con los distintos ámbitos y en los distintos ámbitos con nodos de conocimiento susceptibles de transmitir conocimiento. Entonces, redes de universidades, por ejemplo, redes de centros de investigación, redes que le permitan a la universidad estar al día de los procesos. Hemos dicho que la universidad tiene que ubicar a la gente en el mundo de hoy, pero cada universidad por sí misma no tiene la capacidad, por importante y grande que sea, de estar reflexionando sobre todos los grandes temas. Entonces, viene el tema de las sinergias y el tema de las redes, que hoy es relativamente fácil de montar. Entonces, sistemas de redes universitarias. Ahora, eso no quiere decir que yo
me articule con cuánta universidad exista. Yo tengo que tener criterio como universitario para decir qué tipo de conocimientos son aquellos que me interesa traer, sobre los que me interesa aportar a mi región. Y ahí viene la relación, por ejemplo, entre el concepto global de desarrollo y la necesidad regional. Concretamente, esta región, ¿qué es lo que necesita si yo quiero aportar ahí? Y qué universidades, qué centros de investigación, qué centros de pensamiento pueden aportar a ese conocimiento y a esa acción que necesita mi región. Eso me parece que es fundamental, tener criterios de selección de con quién me articulo y con quién no, con quién trabajo y con quién no, qué tipo de conocimiento, qué tipo de convenios hago. Pienso que esto es una función que hoy es absolutamente necesaria y que está ligada con el tema de investigación y que está ligada con el otro tema que es la promoción. Yo no puedo quedarme con el conocimiento aquí encerrado. Yo tengo que a partir de ese conocimiento ir a promover los procesos de las fuerzas sociales, regionales y locales para conformar un entorno favorable al desarrollo y al crecimiento. Ese es un poco el planteamiento. Algunas acciones de formación, en esto tampoco me voy a demorar mucho porque son corolarios que ustedes también seguramente conocen. Identificar el tipo de formación requerido para el desarrollo económico regional y local en el proceso de globalización que avanza hoy. Entonces, ¿cuál es el tipo de formación que hoy se requiere? La que estamos dando es la formación que realmente se requiere hoy para ese mundo y concretamente en el departamento del Tolima y en la ciudad de Ibagué o no. Promover comprensión de los procesos globales y locales y el tipo de acción, cuál es el papel de lo local como nodo y concretamente de Ibagué y de Tolima hoy, tipo de impulsos recibidos por las redes, qué tipo. Esa investigación, por ejemplo, es muy interesante. ¿Qué es lo que está llegando aquí en este momento de otras partes del mundo, de otras universidades, de otros centros de distinta naturaleza? ¿Qué es lo que llega por la red? ¿Y cómo está influyendo eso sobre la manera de ver y pensar de la gente? Hay una investigación, por ejemplo, muy interesante que se hizo en Alemania hace ya como 14 o 15 años. Estoy hablando del 99, 98, cuando todavía las redes sociales no habían adquirido la importancia que tienen hoy. Y se hizo una investigación sociopolítica en un municipio alemán y se llegó a la conclusión de que había una gravísima crisis de gobernabilidad en ese municipio porque la gente no le importaba lo que pasaba ahí, todos estaban conectados a redes que tenían que ver con todo menos con lo que pasaba en su municipio, por ejemplo. Entonces venía un desinterés absoluto sobre lo que pasaba ahí, todos estaban volcados o a la red de protección de los derechos humanos o de los fanáticos de los Beatles o de los, bueno, a todo tipo de redes, menos a lo que le pasaba, cuando convocaban a algo nadie le importaba porque todos estaban pensando en otras cosas. Eso fue hace ya 14 años, 13 años. En este momento, con la explosión de todos los Facebook y compañía que conocemos, eso puede estar ocurriendo en muchos sitios, ese tipo de investigación. ¿Qué pasa si la gente se desinteresa? Probablemente aquí es menos que en Alemania, pero vamos seguramente en algunos sitios a situaciones como esas en que lo que importa son contactos extraterritoriales, extralocalidades, extracomunidades físicas, para trabajar en comunidades virtuales cuyos intereses están muy distintos y muy distantes de aquellos que afectan los procesos de desarrollo local. Ese tipo de investigación sería muy importante, por ejemplo, hacer qué está pasando con la influencia de todas esas redes de comunicación. Tipos de impulsos recibidos, ya dijimos, proyección de lo local y de lo regional hacia ámbitos nacionales. Por otro lado, nosotros estamos proyectando ¿qué imagen? Ahorita hablábamos un poco de la imagen. Hablábamos de la música, bueno, ¿qué es lo que están proyectando? Y eso qué implica en términos de las posibilidades que tiene el departamento y que tiene la ciudad para desarrollarse y para que la gente esté mejor. Brindar elementos técnicos y administrativos, eso es obvio, que implica capacidad técnica flexible, ya dijimos la capacidad de adaptación que prevalece sobre la especialización a ultranza. Investigaciones dinámicas según necesidades y potencial, bueno, estas son cosas más o menos obvias también, pero yo insistiría aquí esto, que los estudios no se concentren tanto ya en la unidad empresarial, sino en las cadenas.
y la manera como los elementos de esas cadenas se articulan y sobre las posibilidades de esto que se llama los clústeres. Esto de los clústeres se ha banalizado, es una de las cosas que se puso de moda. Ahora hay cosas que son de moda, pero muchas veces ni sabemos en qué consisten. Ahora todo el mundo habla de responsabilidad social, todo el mundo habla de clúster, todo el mundo eso, pero realmente un concepto de clúster bien entendido es importante. ¿Cuáles son los elementos que podemos tener de una cadena de valor aquí en Ibagué y en las proximidades, en la región de Ibagué y en el departamento del Tolima? Esos elementos de proximidad física que pueden generar sinergias y procesos dinámicos de crecimiento, que incorporen no solamente actividad productiva, sino por ejemplo transferencia tecnológica, que incorporen empresas no solamente de un sector, sino de distintos sectores, y aquí viene la superación del concepto de sector, que todavía se maneja en economía por el concepto de cadena productiva, compuesta por varios sectores. Entonces, un proceso de crecimiento puede incorporar, traigo un ejemplo local, criollo, muy sencillo, pero que es interesante, el ejemplo de la provincia de Vélez en Santander, de pronto algunos de ustedes lo conocen. Allá el producto principal es la guayaba, de allá salió lo que se ha llamado el bocadillo veleño, que todos conocen. Ha habido peleas porque ellos han querido lograr lo que logró la región de Champaña. El bocadillo veleño es de Vélez, no es de Barranquilla ni es de Tumaco, es de Vélez, bocadillo veleño. Entonces, el otro es bocadillo de guayaba en Ibagué o en Bogotá o donde sea hacen bocadillo de guayaba, pero nosotros hacemos bocadillo veleño. Han logrado parcialmente restringir el uso de veleño para sus productos, pero no completamente. Pero han logrado, por ejemplo, procesos de competencia, cooperación y competencia. Esto se inició probablemente por allá por los años finales de los 80, cuando un productor de bocadillo fue a los Estados Unidos y llevó su producto a un supermercado y les fascinó, qué bueno. Entonces a partir de dentro de un mes nos manda 10.000 cajas semanales. El tipo producía 10.000 cajas al año, si acaso, o en 2 años. Entonces, no, entonces comenzó a hablar con los otros, mira, aquí podemos exportar, pero tenemos que mandarles 10.000 cajas. Y entonces, poco a poco, pero eso implicaba, por ejemplo, homogeneización del producto, todos tenían que ser iguales, porque el uno era de 2 centímetros, el otro 2.3, el otro era un poquito más ancho, el otro era un poquito más oscuro, el otro un poquito más claro. Aquí tenía que ser un producto homogéneo, tenía que ajustarse a normas de calidad, pero ellos querían tener su identidad como pequeñas fábricas, entonces no querían una gran fábrica. Entonces todos siguieron compitiendo, pero cooperaban, por ejemplo, para efecto de las exportaciones. Ya están exportando a Estados Unidos, exportan algo a Francia. Cooperación, competencia, juntaron la producción de bocadillo con la feria, la fiesta de la cosecha, y entonces el festival de la guabina, y entonces los deportes extremos, y todo eso se ha venido articulando de una manera interesante y se ha formado realmente un clúster que no es solo de la producción de guayaba y la producción de bocadillo, sino que también ya tiene el componente turístico y el componente cultural de la música y el componente de no sé qué. Entonces ahí se ve que hay una posibilidad real de una cosa muy sencilla, muy elemental, no es la gran tecnología, es una cosa tradicional que la inmensa mayoría de la gente vive de la guayaba y del bocadillo. Entonces ha dado lugar a lo que también los autores como un italiano que se llama Beccatini llaman el distrito industrial, que va más allá del clúster, porque no es simplemente una cantidad de empresas relacionadas, sino una forma de vida. Entonces la universidad que hay en Santander está haciendo investigaciones sobre variedades de guayaba, sobre productividad, está metida dentro del proceso también, o sea, hay estudios de mercado sobre turismo. Bueno, entonces todo eso se ha metido dentro de una lógica y una cantidad de actores metidos dentro de ese proceso. Es una cosa interesante, es una experiencia que eventualmente alguno de ustedes puede tener interés en conocer y que vale la pena conocer. Bueno, entonces, aquí estoy hablando de clústeres, distritos industriales, todo eso, que repito, a pesar de la banalización de la palabra clúster, sí tiene sentido y puede ser importante bien entendida. Identificación de los elementos de entorno, centros de investigación, tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, condiciones de productividad, competitividad, ya hemos hablado de eso.
Sí. Aquí seguimos entonces. Formación y investigación en todos estos campos. Aquí hay una lista más de temas. No tenemos que entrar a mencionarlo todo. Infraestructuras, ventajas comparativas y competitivas regionales y locales, relaciones laborales. Fíjense, simplemente es que todos estos son temas que son necesarios para el desarrollo y a los que la universidad está llamada a contribuir. Y aquí estamos concentrándonos un poco en el aspecto económico, pero este mismo tipo de relación de temas podemos tenerlo para otras perspectivas y otras dimensiones del desarrollo definitivamente. No me demoro porque el tiempo no nos da para mucho. Brindar elementos técnicos y administrativos para la proyección del ámbito regional y local. Estrategias complementarias para atraer recursos humanos y financieros, nuevos factores de localización empresarial. Entonces, hay un punto interesante que ya mencionábamos, el de contribuir a formar y consolidar la identidad territorial. Yo creo que eso es un punto importante. ¿Quiénes somos en el Tolima? ¿Qué somos? ¿A dónde queremos ir? ¿Somos conscientes de eso como comunidad? ¿Qué imagen queremos proyectar, dado lo que pretendemos conseguir? ¿Y qué imagen estamos proyectando realmente o no estamos proyectando ninguna imagen? Departamento amorfo como tantos hay en Colombia. O si tenemos una imagen, ¿y para qué la estamos aprovechando? Ese tipo de análisis, de investigación, de reflexión, me parece que es un aporte importante que podrían dar las universidades de este departamento. Implicaciones para las políticas académicas de investigación y la proyección social. Dos palabras. La universidad es un instrumento fundamental del desarrollo regional y local por dos razones principales. ¿Esto qué pasó? Ofrece oportunidades y forja capacidades por una parte y hace parte del entorno del aparato productivo regional y local y es un nodo privilegiado. Entonces, así como Ibagué es un nodo, como el Tolima es un conjunto de nodos importantes, la universidad en sí, esa universidad es un nodo también. Entonces, ¿qué papel está cumpliendo y en qué redes está metido? ¿Sabemos claro cuáles son las redes de las que hace parte la universidad? ¿Qué papel juega en esas redes? ¿Qué aporta a los otros componentes de esas redes y qué le aportan a la universidad esos otros componentes? ¿Qué flujos circulan por los canales de las redes a las que está vinculada la universidad? ¿Qué le puede aportar? Porque algunos de los nodos a los que está conectada la universidad seguramente son empresas, unas públicas, otras privadas, algunas comunidades, los vecinos, no sé. Son todos nodos con los cuales tiene articulaciones. No está en una sola red, está en muchas redes y la función que cumple en las distintas redes no es la misma. Tenemos claramente identificados y qué es lo que podría estar aportando y qué es lo que necesita que le aporten. Yo creo que eso es una reflexión también que es importante y que vale la pena hacer. Entonces, entendiendo el papel que tienen las universidades, pueden definir cuáles son las oportunidades que están en capacidad de ofrecer en función de ese papel y de las estrategias a las que esté vinculada, para adaptar los programas de formación al mundo de hoy y para promover investigaciones sobre temas que sean relevantes para el desarrollo regional y local, algunos de los cuales hemos mencionado acá, pero hay muchísimos más, evidentemente ustedes los conocen. Bueno, esto es, estamos dentro de lo mismo, entonces no creo que valga la pena demorarme más. Y entremos al último tema,
que es el del papel de las instituciones regionales en el desarrollo regional y local en Colombia, algunas consideraciones adicionales, pero con referencia a algunos temas que afectan más específicamente aquí a la universidad. El primer tema no lo voy a mencionar, sino muy en 2 palabras, y es que los departamentos y los municipios son factores de desarrollo y cuál es el papel que en la normatividad colombiana se les está pidiendo. En segundo lugar, cuál es el papel de las universidades regionales en el desarrollo, incluyendo la gestión de recursos provenientes de las regalías para ciencia y tecnología, que es la normatividad reciente. Y en tercer lugar, algo sobre la responsabilidad social de la universidad en los procesos de desarrollo. Entonces son los 3 temas que voy a desarrollar parcialmente. En primer lugar, la Constitución Política de Colombia está organizada en función de un proceso de descentralización territorial. Ese proceso de descentralización territorial implica una transferencia de funciones, de responsabilidades, funciones y recursos, en ese orden, responsabilidades, funciones y recursos, a los entes territoriales, principalmente a los municipios y secundariamente a los departamentos. Ya habíamos hablado de la lógica que en el mundo globalizado tiene ese proceso de descentralización que no es exclusivo de Colombia, aunque Colombia, aunque ustedes no lo crean, aunque seguramente ustedes ya lo saben y algunos lo creerán, es de los que va más avanzado en ese proceso. En América Latina, Colombia es uno de los 2 o 3 países más descentralizados, imagínense cómo serán los otros. Pero sí se ha avanzado en el proceso definitivamente, de manera burda. Cuando empieza el proceso de 1985, con el presidente Belisario Betancur, los municipios y los departamentos manejaban aproximadamente el 14% del gasto público. Actualmente manejan grosso modo el 50%. Luego, sí ha habido un proceso de transferencia. Que no sea la descentralización completa, porque no hay capacidad de decisión muchas veces, porque son decisiones que están parametrizadas, usted tiene que gastar en esto y en aquello, sí, pero ya son decisiones que al menos parcialmente y con rigideces son tomadas en ámbitos departamentales o municipales, bueno, sobre todo municipales. Entonces, aquí hay 2 artículos de la Constitución que simplemente nos dicen la lógica del proceso de descentralización. Yo quiero solamente destacar este, artículo 311, dice el municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado. Esto es importante, la descentralización colombiana no es una descentralización departamentalista o regionalista, es una descentralización municipalista. El municipio es la entidad fundamental, como dice ahí, de la división político-administrativa del Estado. Eso explica que a los municipios se haya enfocado la mayor parte de los recursos, la mayor parte de las responsabilidades y la mayor parte de las funciones que se han venido transfiriendo. Y que el departamento en ocasiones ha quedado como en un limbo, porque supuestamente es una entidad muy importante, pero no sabe muy bien qué hacer. Porque aunque tiene algunas nuevas funciones, tampoco sabe muy bien cómo cumplirlas, tiene que coordinar a los municipios, pero los municipios tienen mucha más plata y mucho más poder que ellos, entonces ¿cómo los coordino si el presupuesto del municipio capital, del departamento es mucho más importante que el del departamento, entonces ¿qué poder tengo yo? Este tipo de cosas se dan. Es una descentralización más municipalista y repito, dentro de la descentralización eso tiene una lógica. Los nodos son más ciudades o municipios que departamentos, por ejemplo. Pero eso no le quita la importancia, ya lo dijimos porque la vez pasada, al ámbito
departamental al ámbito regional, como entes que aglutinan, que coordinan, que establecen coherencias posibles entre las acciones de los distintos nodos y las distintas localidades. Bueno. No me voy a demorar en estas funciones, yo quisiera señalar solamente que en este momento se está elaborando un nuevo código de régimen departamental, es muy probable que salga muy pronto, ya tuvo los 2 debates en la segunda cámara, es posible que salga muy pronto, y que acaba de salir una ley, la ley 551-2012 del pasado 6 de julio, hace menos de un mes, en que reúne una cantidad de elementos que estaban dispersos en otras leyes sobre funciones del municipio. Y se está haciendo lo mismo, y repito que en cualquier momento sale ya la equivalente para los departamentos. No hay cambios fundamentales, pero está mucho más ordenado y está actualizado. Está puesta ya en el lenguaje contemporáneo, porque algunas de estas normas tenían más de un siglo de vigencia. Entonces, esto está, digamos, puesto en la forma como actualmente se habla. Ahora bien, una cosa fundamental aquí es que se habla de elementos, planes de desarrollo, ordenamiento territorial, desarrollo económico, fomento a la cultura, participación comunitaria, convivencia, seguridad, derechos humanos, protección de grupos vulnerables, etc. A todos estos temas se refiere la ley. Y en todos esos temas, la universidad tiene cosas que decir. Entonces uno no puede decir que como consecuencia de esta ley, la universidad quedó por fuera. Por el contrario, está metida en todos esos procesos y vale la pena mirar qué es lo que está pidiendo la ley, porque eso de alguna manera indirectamente se lo pide a todas las fuerzas sociales en función de aquello que les corresponde, y a la universidad le corresponde mucho de eso que está ahí. Bueno, las universidades en el desarrollo regional y local. En términos generales, uno sabe cuál es la función de la universidad, y en términos generales, uno sabe que esa misión tiene que orientarla en función de las condiciones regionales y locales. Entonces, evidentemente, hay que mirar cuáles son las condiciones regionales y locales en las que tiene que actuar, en este caso, de esta ciudad y del departamento. Hay algunos temas que son muy de actualidad hoy para entender cómo la universidad podría cumplir esa función, qué se le está exigiendo, qué se le está pidiendo y qué se le está ofreciendo como posibilidades. Hay 3 temas, entre otros, que yo destaco, pero sé que algunos de ellos ya los han tocado. Me voy a referir por lo menos a otro. A ver, está por un lado el tema de la reforma universitaria, que creo que eso ya lo han tocado en sesiones anteriores, entonces no me voy a demorar, de pronto hago una pequeña referencia a algo que lo relaciona con los conceptos de desarrollo que hemos mencionado acá. Está el tema de la globalización y los tratados de libre comercio, que afectan a las universidades. La universidad, por ejemplo, va a verse afectada como consecuencia de la firma del TLC con los Estados Unidos, y ahora que está de moda firmar TLCs con todo el mundo, eso hay que pensar que nos está cambiando el contexto en que actúan las universidades. Y lo tercero es el tema de la gestión de las regalías para ciencia y tecnología, en que las universidades juegan un papel expresamente definido por la Constitución y por la ley. Están metidas claramente dentro de ese proceso de asignación de los recursos de la nueva ley de regalías. A ese punto es al que me voy a referir un poquito más en detalle,
Los otros dos los voy a dejar de lado en principio, salvo que haya interés especial en que toquemos, evidentemente no en profundidad, pero sí que con un poquitico mayor de detalle alguno de ellos. Entonces, esto es con respecto a las reforma educativa. Yo solamente voy a mostrar esta lámina y las demás las voy a dejar de lado. Y es la definición de la educación que nos dan la ley 30 de 1992 y la que nos daba la reforma educativa que se propuso y que, como ustedes saben, pues no fue aprobada y está en stand-by en este momento. Entonces, la ley 30 del 92 definía la educación en la siguiente forma, que es la ley que todavía está vigente. La educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objetivo el pleno desarrollo de la formación académica y profesional. Eso dice la ley vigente. ¿Qué decía la reforma por el momento abortada? Decía: la educación es un servicio público cultural inherente a la función del Estado. ¿Hay alguna diferencia entre las dos definiciones? Hay una diferencia fundamental. En la primera se está recogiendo el concepto de desarrollo de las potencialidades del ser humano, concepto de desarrollo humano, como la esencia misma. La educación es un proceso que posibilita ese desarrollo. En el segundo se dice que es un servicio que el Estado le presta a la gente. Entonces, ahí depende de la concepción que cada uno de ustedes tenga de la educación. Yo personalmente pienso que de aquí a aquí hay un retroceso, no hay ningún avance. Por el contrario, un retroceso, y un retroceso conceptualmente grave. Y aquí el propósito de la educación, en la reforma, era desarrollar el potencial y creatividad de cada ciudadano fomentando innovación, talentos colectivos, principal herramienta para la competitividad. Lo que les decía, todo eso no es para que sean mejor o para que estén más contentos o para que vivan más rico, no, es para competir. Entonces, ahí está impregnado de esa filosofía neocompetitivista, pues que pienso que no necesariamente va a estar de acuerdo con este principio de que la educación sería más bien un proceso de perfeccionamiento de las capacidades humanas. Entonces no voy a tocar más este tema, simplemente lo dejo ahí como un interrogante para reflexión y pasemos al tema de las regalías. Entonces, ustedes saben que el sistema de regalías que existía anteriormente asignaba los recursos procedentes de ellas a los departamentos y municipios productores solamente. Ustedes saben que las regalías son unos derechos que se pagan por parte de las empresas que explotan los recursos naturales no renovables. Entonces pagan una suma. Y esa suma iba a parar casi en su totalidad a los municipios y departamentos productores, o sea, donde estaban los recursos explotados. El gobierno actual consideró que por una parte la experiencia histórica, por otra parte condiciones de equidad y por otra parte proyecciones de futuro hacían que ese sistema fuera inconveniente mantenerlo. La experiencia, porque los índices de corrupción de los departamentos y municipios que recibían recursos de regalías eran muy superiores a los de los otros. Y los indicadores de desarrollo humano y de crecimiento económico de esos municipios no habían cambiado sustancialmente.
O sea, que habían recibido plata algunos durante 20 años, sumas enormes. Algunos fueron los municipios que tenían los ingresos por habitante más altos del país. No tenían acueducto, no tenían alcantarillado, no tenían calles pavimentadas, pero tenían unos ingresos gigantescos. Y los índices, repito, de crecimiento económico y desarrollo humano siguen siendo bajos. Entonces, experiencia negativa. En segundo lugar, decía que conceptualmente no funcionaba eso, y es por la inequidad, porque no tenía sentido de que porque alguien encontró una mina de carbón o un pozo de petróleo, entonces tuviera una cantidad de plata y los otros mirando ahí al lado no recibieran nada. Y finalmente por las proyecciones hacia el futuro, porque el gobierno esperaba y sigue esperando una bonanza minera para Colombia. Ustedes saben, es una de las locomotoras, para algunos la única locomotora que se está moviendo, es algo que se espera, que se va a recibir altos ingresos y que hay que prever que esos ingresos no generen procesos a veces perversos como los que según algunos se han dado en Venezuela, donde nunca pudo industrializarse justamente porque como había petróleo, entonces ¿para qué nos industrializamos? Entonces, para que no se produzcan efectos perversos o fenómenos como lo que me han llamado la enfermedad holandesa, etcétera, etcétera, entonces había que buscar un nuevo marco. Y entonces en ese nuevo marco lo que se dice es, realmente, todo el país tiene derecho a recibir recursos de regalías. Ahora, van a recibir un poco más aquellos de donde salen los recursos que se están explotando, pero no van a ser los únicos que reciben. Y entonces se plantea ese nuevo marco. Ahora bien, ¿cómo se propone que esa plata se gaste? Entonces eso es lo que viene el nuevo régimen de regalías. Y ahorita miraremos cómo es la distribución, pero hay el elemento que nos interesa más directamente aquí, es el siguiente. Uno de los puntos fundamentales para la estrategia de crecimiento económico es justamente la del conocimiento. Ustedes saben que las tesis de la escuela que se llama de la teoría del conocimiento, básicamente lo que plantea es que quien tiene el conocimiento es el que tiene el poder. Si yo conozco, yo puedo manejar las cosas en el mundo de hoy. Y yo puedo venderlo, utilizarlo inclusive como un producto, vender conocimiento. Y si yo me reservo el conocimiento para mí, los demás no van a poder utilizarlo si ellos no generan conocimiento. Entonces, hoy en día, el conocimiento es un factor de poder fundamental. Y siendo un factor de poder, es un factor que yo puedo utilizar justamente para el desarrollo humano o para el crecimiento económico. Si no tengo conocimientos que yo genere o que yo esté articulado para manejarlos mediante algún tipo de convenio, de acuerdo, entonces yo voy a estar siempre a la saga, dependiendo de lo que los demás me quieran dar o lo que yo vea a posteriori de los demás. Entonces yo tengo que ser capaz de generar conocimiento. De ahí la importancia del saber. Ese conocimiento yo lo puedo transformar además en tecnología, o sea, un conocimiento aplicado. Puedo tener el conocimiento abstracto, general, el conocimiento puro, o puedo tener ese conocimiento aplicado a procesos concretos. Y entonces estoy hablando de tecnología. Y yo puedo esa tecnología eventualmente convertirla en parte de mi proceso productivo, y entonces estoy hablando de la innovación. O de mis comportamientos, estoy hablando también de innovación, porque la innovación no es solamente, como ya lo decíamos la vez pasada, económica, hay innovaciones en muchas cosas. Entonces, conocimiento, tecnología, innovación, fundamentales en el mundo de hoy. Y obviamente, si estamos con la obsesión de la competitividad, fundamentales para la competitividad. Entonces, esa dinámica del crecimiento me exige trabajar ahí, y el gobierno dice, pues, Colombia es un país muy atrasado frente a otros de niveles de desarrollo más o menos comparables, como el Brasil, por ejemplo, o México, en materia
de investigación científica que da conocimiento, en materia de transformación de ese conocimiento en tecnología y en materia de innovaciones. Y estamos pagando regalías gigantescas a quienes tienen ese conocimiento. Entonces, recursos que podíamos estar nosotros ahorrándonos porque nosotros mismos generaron el conocimiento, tenemos que pagárselos a otros para que nos lo vendan. Entonces, generemos aquí conocimiento. Y entonces apliquemos parte de los recursos de las regalías a eso, a conocimiento, a tecnología. ¿Y quiénes son las entidades que lideran los procesos de generación y transmisión de conocimiento abstracto y aplicado? Tecnología, las universidades. Entonces las universidades tienen que estar involucradas en ese proceso. Y ahí es donde nos ha metido la nueva ley de regalías. Este es un poco el esquema de esa nueva ley. Plantea lo siguiente. Este esquema es tomado directamente de Colciencias, que es la que maneja esos fondos. El Sistema General de Regalías crea 5 fondos y tiene unas sumas para asignación directa. Estas sumas para asignación directas son el 20% del total de regalías y es lo que se le da a los municipios productores y departamentos productores directamente. Los que antes recibían el 100% ahora van a recibir el 20%. Más esto, porque ellos no quedan excluidos de estos, pero reciben un 20% adicional por ser productores. Y además tienen acceso a todos estos fondos. Estos fondos son, en primer lugar, el que más nos interesa aquí, que es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Recibe el 10% de los recursos totales de las regalías, que es una suma que no es despreciable. Yo soy pésimo para las cifras, aquí las tengo. Sí, bueno, si la saben, entonces no la busco. Magnífico. Bueno, entonces es una suma grande, no es despreciable. Y las proyecciones dicen que si hay la bonanza, pues van a seguir aumentando. Hay un fondo de ahorro y estabilización, que es un fondo que va al Banco de la República, es el único que no va directamente a entidades territoriales, es un fondo que va al Banco de la República, pero no para el banco, sino que si, por ejemplo, hay un bache y en un año las regalías bajan, el fondo vuelve a compensar para que no haya esos picos. Es un fondo de estabilización. Para que no haya picos, si entraron demasiadas regalías, entonces yo quito un poco para que no vaya a haber una avalancha de plata, que no genera nada más que inflación finalmente. Y que si por el contrario, un año se cayeron los ingresos, entonces yo le doy para que no haya crisis en los proyectos que se están dando. Fondo de estabilización, perdón, que es del 30%. Un fondo de ahorro pensional, ustedes saben que el tema de las pensiones es uno de los temas críticos en este momento, para que los departamentos puedan tener recursos para pagar los compromisos pensionales, y un fondo de desarrollo regional. Aquí estos 3 fondos suman el 50%. Y aquí estos otros recursos, los 2 fondos y las asignaciones directas suman el otro 50%. Del 50%, aquí yo les dije más porque esto realmente es el 10%, del 50%, el 80% del 50% va a 2 fondos. Uno es el Fondo de Desarrollo Regional y otro el Fondo de Compensación Regional. Este es para todos los municipios y departamentos para financiar proyectos de inversión, y este va para los que tienen mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas, para que ellos reciban un poco más de los otros por razones de equidad. Entonces, ese 50%, el 80% va a estos 2 fondos y el 20%,
Yo he dicho que el 20% del 100% no, el 20% del 50%, o sea el 10%, va a las asignaciones directas. Bueno, entonces, esto es la nueva distribución, el sistema que está contemplada en la Constitución colombiana. Hubo una reforma constitucional para ese nuevo sistema, artículos 361, la ley 1530 de 2012, una ley muy reciente de este año, y el decreto 1075 también de este año, que empieza la reglamentación, en ese caso concreto, del Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación. Bueno. Algunas características de las regalías para ciencia, tecnología e innovación. Son de libre inversión para proyectos por sectores. O sea, no hay restricciones. Yo puedo presentar proyectos que yo considere que aportan a conocimiento, a tecnología o a innovación. La inversión y el ejecutor del proyecto se define a través de lo que el ministro llamó los triángulos de buen gobierno. ¿Qué son esos triángulos? Simplemente son, ahorita vamos a hablar de estas comisiones tripartitas en que interviene el gobierno nacional, el gobierno departamental y las universidades. Aquí ya hay un papel directo. Las universidades metidas en estos comités que van a asignar las inversiones. Los recursos van dirigidos, aunque son de cualquier proyecto puede presentarlo, pero tiene que mostrar que con él se eleva la capacidad científica, tecnológica, de innovación y competitividad de las regiones. Eso es lo que tiene que mostrar. Puede financiar además estudios y diseños. La mayor parte de los fondos que existen no permiten sino financiar directamente construcciones de obras. Este permite hacer los estudios previos y hacer los diseños. O sea, permite hacer algún tipo de investigación previa a las obras. Financia de preferencia proyectos de impacto regional. ¿Y qué son los proyectos de impacto regional? Son proyectos que cubran más de un departamento o más de un municipio. Entonces prefiere esos proyectos, no necesariamente. Pero si hay dos proyectos con características similares y interés similar para la comisión evaluadora, le dan los fondos a aquel en que participan dos departamentos y no a aquel en que está solo un departamento. Y este sistema va a tener su propio banco de proyectos. Entonces no es el Banco General de Proyectos que tiene Planeación Nacional, sino va a haber un propio banco de proyectos para este sistema. Bueno. Entonces aquí esto es simplemente una alegoría de la cantidad de proyectos que puede haber eventualmente en el país. El sistema es manejado en general por una comisión rectora, cuyos integrantes están acá. Planeación Nacional, Ministerio de Minas, de Hacienda, gobernador de los departamentos productores, gobernador de los otros departamentos, etc. Y cumple como funciones, pues en últimas, dirigir toda la marcha del sistema. Ahí el detalle está, pero esto, digamos, nos concierne de manera indirecta. Entonces miremos más bien aquello que nos concierne más de manera directa y es lo que corresponde al llamado órgano colegiado de administración y decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objetivo, de acuerdo con la ley, incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones, los dos sectores de punta que hemos mencionado aquí varias veces en este momento. Pero no solamente para esos, los menciona porque son los sectores de punta y los sectores de moda, pero para cualquiera que contribuya a estos elementos que acabamos de mencionar,
producción, uso y apropiación de conocimiento en el aparato productivo. Bueno. Sí. Pero ahí en ese órgano colegiado también va a haber representación de universidades públicas y Sí, privadas. sí, ya vamos a, ya voy a hablar de la integración de este órgano. De acuerdo con el acto legislativo, financiará proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el gobierno nacional. Entonces, aquí está el órgano y entonces aquí está justamente tu pregunta. En el órgano colegiado o CAD hay presentes 6 universidades que son elegidas por sus pares, o sea, por las universidades en la siguiente forma. Hay 4 universidades públicas y 2 universidades privadas. De las universidades públicas, una es elegida por la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Realmente la elección por el resto de universidades corresponde a 3 universidades públicas, porque hay esta que es elegida por ese grupo especial de comunidades. Y las universidades privadas, que son elegidas por universidades privadas, que tienen que tener una serie de condiciones de acreditación, etc. Por otra parte, participan en el OCAD 3 ministros o delegados, un representante de Planeación Nacional y un representante de conciencias. Representante de conciencias que va con voz, pero sin voto, y que tiene como función llevar a cabo la Secretaría Técnica del OCAD. Y además hay un gobernador por cada instancia de planeación regional que se conforme. Si se asocian Tolima, Huila, Caquetá, para decir cualquier cosa, para un proyecto, entonces ellos designan uno de los 3 gobernadores para que los represente en este órgano colegiado. Las funciones del OCAD evalúan, priorizan y definen la conveniencia y oportunidad de los proyectos, aprueban la inversión en estudios y diseños, viabilidad técnica de los proyectos de inversión, aprueban proyectos para inicio de contratación y designan al responsable de la ejecución de cada proyecto, que tiene que ser una entidad pública. Cuando digo que tiene que ser una entidad pública, es que la entidad pública es la responsable, pero ella puede contratar luego con un acto de un agente privado. Este tipo de funciones es válida no solo para los proyectos de ciencia y tecnología, que es de los que estamos hablando, sino también otros proyectos de desarrollo. Recuerden que hay fondo de proyectos de desarrollo. La Secretaría Técnica, ¿qué es lo que hace? En este caso conciencias, verifica los requisitos de los proyectos, que se estén cumplidos. Provee la infraestructura logística y humana para el funcionamiento del OCAD y convoca, hace relatorías, elabora actas, en fin. Aquí la función más importante obviamente es la primera. Hay en este momento en trámite un poco de decretos, acaba de salir uno sobre funcionamiento del OCAD de Ciencia y Tecnología e Innovación, acaba de salir, es el decreto 1075 de este año. Y hay una cantidad que están en trámite. Todo esto apenas está en proceso, todavía no se sabe muy bien cómo va a funcionar. Las actividades financiables con recursos de ciencia son básicamente las siguientes. Entonces, resumiendo, investigación y desarrollo experimental. Esto lo trae Conciencias directamente en unas láminas que son tomadas de ellos. Creación y fortalecimiento de unidades de investigación y desarrollo científico, tecnológicos y de apropiación de conocimiento. Esto se puede financiar con recursos del fondo. Formación de investigadores, gestores de ciencia, tecnología e información, capacitación científica y tecnológica. Yo puedo financiar eso con recursos del fondo. Servicios científicos y tecnológicos e innovación productiva y social. Entonces, todas estas actividades son actividades financiables con esos recursos de regalías. Aquí hay unos pasos para acceder a los recursos del sistema. Yo creo que esto está escrito en el papel y creo que esto no va a ser así, porque aquí pone que eso es rapidísimo y que trámites que sean rapidísimos, esto dura 15 días o una cosa de ese estilo, 17 días. Yo creo que eso no se da. Pero bueno, en todo caso, en teoría,
y sin que eso haya realmente comenzado a funcionar en forma, encuentra, pero los pasos sí son los que son, los tiempos son los que creo que no van a ser. Los pasos, formulación. ¿Quién puede formular proyectos del Sistema General de Regalías, incluido de Ciencia y Tecnología? Cualquier persona. La revisión y la selección, ¿quién la hace? La Secretaría de Planeación de la respectiva entidad territorial. Y la Secretaría Técnica del OCAD. En este caso el OCAD de Ciencia y Tecnología, porque hay OCAD para distintos temas, o sea, Colciencias acá. Verificación de los requisitos y conceptos del comité, Colciencias. El comité consultivo de Colciencias verifica que se cumplan los requisitos y el OCAD viabiliza el proyecto. Y viabilizar el proyecto es darle luz verde, hágase el proyecto. Y luego lo registra en el banco de proyectos. Supuestamente esto le aparecen aquí 17 días, repito, yo no creo. Yo creo que él hizo las cuentas, hizo cuentas alegres, pero esperemos a ver, ojalá funcionara así de rápido. De todas maneras, entonces, como ustedes ven, ahí se están abriendo unos espacios muy importantes y en que se le está dando a las universidades, digamos, dos elementos que son claves en el desarrollo de su función. Primero, la posibilidad de intervenir en los procesos decisorios sobre todo lo que tenga que ver con conocimiento, tecnología e innovación. La universidad tener directamente estos proyectos, si nos gustan, esto nos sirve, esto no nos sirve. Pero para decirlo con conocimiento de causa, no para ir a inventar allá o hacer acuerdos politiqueros, la universidad tiene que tener unos conceptos claros de qué es lo que necesita el país, qué es lo que necesita el departamento, qué es lo que necesita la ciudad para avanzar en estos temas. Primera posibilidad, que es muy importante. Y segunda posibilidad que se le da a la universidad es internamente manejar para su propio desarrollo algunos de esos recursos. Puede mandar gente a estudiar, puede utilizar, puede hacer proyectos que, obviamente como proyectos, no como la beca, sino como un proyecto asociado a ese proyecto, puede hacer actividades de capacitación, de investigación, no tienen que ser solamente obras concretas, puede ser proyectos de reflexión. Eso está abierto. Entonces, hay dos elementos que son muy importantes que me parece que vale la pena destacar y que, repito, realzan una nueva función de la universidad, esta explícita y con dientes concretos en los procesos de desarrollo que esperemos que funcionen en el futuro. Bueno, entonces esto a propósito del sistema de regalías. Sí. Como esto se puede volver un fortín político, como sucede con todo acá en este país, a la universidad también le corresponde otro papel, y es ser veedor. Claro, porque la universidad, estos comités, como ya los vimos, tienen funciones de vigilancia y control de las inversiones. Entonces, ahí está el papel de la universidad. Las universidades cumplen ese papel. Es importante señalar también que, algo ya dijimos, pero que subrayo, las universidades entran al OCAD por votación que se hace entre las universidades llamadas a participar, que tienen que cumplir ciertos requisitos. Es importante verificar que la universidad cumple con esos requisitos, por ejemplo, acreditación, etcétera, etcétera, y que proyecte una imagen que haga interesante que otras universidades también estén interesadas en que sea ella la que lleve la vocería. Esas universidades que participan no pueden ser reelegidas, o sea, están por periodos y luego tienen que salir también para garantizar una rotación, que no sea siempre la Universidad Nacional sede de Bogotá la que esté presente allá o una universidad X muy grande, muy importante, sino que todas las universidades tengan la posibilidad de estar metidas dentro de esos procesos decisorios. Bueno, vamos a dejar de lado el tema de los tratados de libre comercio, porque no hay tiempo, pero simplemente creo que hay que hacer un llamado de atención, porque en los tratados de libre comercio hay una, concretamente con el de Estados Unidos, hay una clausulita que voy a mencionar,
¿Qué es esta? No se podrán imponer limitaciones sobre el número de proveedores de servicios, valor total de las transacciones o activos de servicios, número de operaciones de personas naturales que puedan ser empleadas. Entonces yo tengo que dejar libre acceso a las universidades de otros países, en este caso de Estados Unidos, para que vengan aquí a Colombia a ofrecer servicios. Además, estos servicios pueden ser virtuales. Y supóngase que yo quiera sacar un doctorado de la Universidad de Harvard, y tengo la opción de la Universidad de los Andes en Bogotá, o la Universidad de Ibagué, o la Universidad de Harvard. Si la Universidad de Harvard me ofrece un doctorado virtual, pues y me sale mucho más barato que lo que me cobran las universidades privadas, pues me la voy a hacer en Harvard. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Hay que comenzar a reflexionar seriamente sobre un poco las implicaciones de todos esos tratados que todo el mundo habla de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios y que las alas de pollo y que la no sé qué. Pero hay cosas que son más sustantivas, y es qué va a pasar con las universidades, finalmente. Ah, no, pero es que ustedes también pueden ofrecer un doctorado virtual en los Estados Unidos. Sí, ¿quién va a hacer un doctorado virtual de la Universidad de Los Llanos o de la Universidad de X? Pues no estoy diciendo peyorativamente, pero nuestras universidades no tienen una imagen proyectada hacia el exterior como porque haya gente de París que quiera sacar el doctorado de acá. Ocasionalmente vienen. Pero es uno que viene tienen 3, 4 personas al año, 2, 3 al año, eventualmente puede que aumente a 7. Pero aquí habrá 2.000 personas que quieren sacar doctorado de la Universidad X o la Universidad Y del exterior. Entonces, esas implicaciones hay que mirarlas con más cuidado de lo que se está haciendo. Y no me demoro más en ese tema y paso a cerrar brevemente con el tema de la responsabilidad social de la universidad en el desarrollo regional. Mencioné hace un rato que el tema de responsabilidad social es un tema de moda. Yo soy socialmente responsable porque sembré árboles en el parque de mi barrio. Soy socialmente responsable porque construí una escuelita. Soy socialmente responsable porque le estoy dando alimentación a un niño pobre. Y entonces todo el mundo se volvió socialmente responsable. Todas las empresas sacan sus boletines de responsabilidad social y todas hacen algo. Alguna acción buena. Pero ¿eso quiere decir que son realmente socialmente responsables? ¿Qué es ser socialmente responsable? Esa es la pregunta. Y resulta que ser socialmente responsable es materializar comportamientos que éticamente son válidos en mi relación con los demás. Eso es lo que es ser socialmente responsable. Es comportarme de una manera éticamente válida en mi relación con los demás. Entonces, si yo evado impuestos, pero hago un parque para la comunidad donde está instalada mi empresa, eso no quiere decir que soy socialmente responsable, porque seguramente los impuestos que evadí son mucho más altos que la pequeña inversión que hice para sembrar unos árboles en el parque y pavimentar 4 calles. Entonces realmente ser socialmente responsable es aportarle a la comunidad un valor que es más alto que aquello que la comunidad me ha dado a mí. Es ese aporte realmente en términos de desarrollo. No es simplemente hacer cositas buenas, como todos los informes, infortunadamente, miren todos los informes de responsabilidad social, o no todos, pero sí el 90%, que cuentan que las niñas no sé qué, que antes no tenían comer, ahora sí tiene, que la comunidad desplazada de tal parte, ahora va una señora que les presta cada mes servicios de atención de enfermería pagado por la empresa tal. ¿Eso quiere decir que son socialmente responsables? Puede que sí, puede que no. Hay que ver realmente el balance. ¿Que son obras buenas? Sí, son obras buenas, son obras de altruismo. Pero es que no necesariamente altruismo es exactamente responsabilidad social. Son conceptos que en un momento estuvieron ligados, que ahora no son exactamente eso mismo. Sí. Un ejemplo que tenemos aquí en este momento es Pablo Escobar. Pablo Escobar, ¿cuántos barrios hizo? ¿Cuántas escuelas hizo? Pero el de ética no
Claro, me parece que el ejemplo es perfecto y sobra cualquier comentario adicional. Entonces, realmente ser socialmente responsable es mucho más allá de hacer obras buenas. Eso es lo primero. Entonces, a partir de eso, podemos definir la responsabilidad social como el compromiso de cada persona natural o jurídica, dirigido a hacer realidad valores y fines conducentes a una sociedad mejor. Eso es ser socialmente responsable y eso es actuar de manera socialmente responsable. Y entonces el punto es que soy socialmente responsable, como dije aquí, si mi acción contribuye a una sociedad mejor. Ahora, esa responsabilidad no es opcional, sino es un imperativo ético. No es que yo soy socialmente responsable si quiero, porque ahora sí. O si eso me resulta rentable, porque entonces también viene la idea de que yo hago cosas buenas porque eso me permite competir mejor en los mercados, porque me proyecta una imagen de ser bueno, y si yo soy bueno la gente me quiere y la gente me compra porque soy bueno. Entonces es ser socialmente responsable como estrategia de mercado. ¿Eso es rechazable? No necesariamente, porque si efectivamente soy socialmente responsable, es perfectamente válido que yo pretenda vender mi imagen de que sí soy socialmente responsable. Ahora, si soy socialmente irresponsable, pero hago una obra buena y muestro que por esa obra buena soy socialmente responsable y la gente se come el cuento y me compra, entonces es una estrategia engañosa, una publicidad engañosa que me está realmente, o que está realmente causando un perjuicio a la sociedad. Entonces, yo no digo, repito, que si soy efectivamente socialmente responsable en mis comportamientos, no puedo usar eso como estrategia de mercadeo. Y volvemos a Michael Porter, que ya lo he citado varias veces, es el autor que está trabajando más ese tema de el altruismo, la filantropía como instrumento de competitividad. Y repito, puede tener sentido siempre que yo tenga un comportamiento efectivamente socialmente responsable. Esto es socialmente responsable. Yo, como directivo, y ustedes son directivos de esta universidad, tienen responsabilidad de que los resultados de la universidad sean mejores. Eso es parte de la responsabilidad social. Responsabilidad social no es solo hacia afuera, también es hacia adentro. Yo puedo tener muy bonitas acciones hacia afuera y tratar a mis trabajadores a las patadas y explotarlos. Yo no soy socialmente responsable en ese caso. Pues es con todo el mundo. Responsabilidad social con mi institución. Entonces, esto es lo que llaman ellos desde lo instrumental. La universidad es responsable de brindar servicios cada vez mejores, o sea, de aportar cada vez más al desarrollo, mejorar mis resultados. Desde la política, las universidades tienen un cierto prestigio y como consecuencia de ese prestigio ejercen un cierto poder. Y mientras más importante y mejor sea una universidad, más es su poder, mayor es su poder. Entonces hay que proyectar ese poder. Alguien que es muy bueno, pero que no es capaz de proyectarse, no es socialmente responsable. No, yo soy maravilloso, yo soy una persona buenísima, pero yo no hago nada por los demás, no me proyecto. Entonces no soy socialmente responsable. Tengo que serlo, no puedo abstenerme de usar el poder que yo tengo en beneficio de la sociedad. Eso es parte de mi responsabilidad. La visión que llama integradora. La sociedad tiene unas expectativas con respecto a lo que espera de mi acción. Entonces estoy llamada a dar respuesta a esas expectativas legítimas de la sociedad. Tengo que consultarla, tengo que dialogar, tengo que entenderlas y proceder a tratar de dar respuesta. ¿Qué es lo que la universidad está esperando? ¿Qué es lo que la sociedad, está esperando aquí de la universidad? ¿Y qué podemos ofrecerle y cómo podemos darle respuesta? Por último, desde lo social, contribuir al alcance de una sociedad mejor. La universidad debe contribuir a entender mejor el mundo de hoy. Ya lo hemos dicho muchas veces, a obtener mejores relaciones sociales, respeto al medio ambiente, convivencia y crecimiento económico. Ahí estamos, el tema de las dimensiones. Y, último punto, frente a quienes ejercemos esa responsabilidad, lo extendemos a varios ámbitos. A nuestros estudiantes en primer lugar. Evidentemente, son los protagonistas directos y la razón de ser inmediata de la universidad.
A los promotores y al personal nosotros rendimos cuentas. Por otro lado, en una segunda esfera, a lo que se han llamado los otros stakeholders, los grupos de interés, en inglés stakeholders, los proveedores, nuestros clientes, otras universidades y centros académicos, con los que hay relaciones realmente de competencia debiera haber, porque ellos compiten con, cada universidad compite con otras universidades, pero también debiera cooperar. Entonces, ese nuevo concepto. Yo coopero con la universidad, hacemos investigaciones conjuntas, profundizamos ciertos temas, hacemos convergencias de recursos, pero por otro lado, yo quiero ser un oferente de mejores servicios que lo que es ellos. Yo estoy compitiendo de alguna manera. Entonces, esa idea de competencia puede funcionar acá. Y por último, el entorno local, social, regional, con todos ellos. Pero además, el entorno nacional y el entorno global. Estamos en un mundo globalizado y nuestra influencia hoy ya trasciende las fronteras. Puede haber acciones que nosotros hacemos por fuera del ámbito propio de esta región, de este departamento, de esta ciudad, y que trasciende sobre y influye sobre la vida de gente que está muy lejos y que puede ser muy importante esa influencia. Entonces, hasta allá se extiende realmente nuestra responsabilidad. Y yo creo un poco que con esto, pues damos por terminada esta segunda sesión de este pequeño ciclo. Si hay alguna pregunta o sugerencia adicional, con mucho gusto. Esto es como una síntesis que dejo abierta. Había dicho ayer que iba a plantear una pregunta, pero no planteé una pregunta, sino planteé tres. Y lo que propongo es lo siguiente: que cada uno, o cada grupo, ahorita diré por qué cada uno o cada grupo, escoja la pregunta que quiera y escriba algo sobre esto. Aquí están las preguntas. La primera propongo que se discuta en grupos de 3 personas. Es más para una reflexión grupal, y entonces, como me han dicho que 500 palabras, esta le pido que sean 1500, porque son 3 personas. Entonces, la pregunta son 3, o son 4 las que quieran, porque es amplia. Bueno, es lo siguiente: ¿tiene sentido pensar en una delimitación de la región de Ibagué? En caso afirmativo, ¿qué sentido tendría esa delimitación? ¿Y qué criterio de delimitación escogería? Una reflexión. ¿Somos una región o no? ¿Tiene sentido pensar en eso? Bueno, porque ese sería uno de los ámbitos privilegiados de intervención de la universidad, si se considera que vale la pena hacerlo. O puede que digan que no tiene sentido. Una reflexión. Segunda, esta sí es pregunta individual. Si alguien quiere trabajar individualmente, pueden escoger a qué ámbito se extiende la responsabilidad social de la Universidad de Ibagué y cómo ha de expresarse en cada uno de esos ámbitos. Un poco lo que estábamos hablando al final, pero bueno, ¿cómo expreso yo esa responsabilidad? ¿Qué puedo hacer concretamente? Y por última, mencione 5 aportes concretos que a su juicio puede brindar la Universidad de Ibagué al desarrollo humano, incluyendo el crecimiento económico de Ibagué y su región. ¿A qué le daría usted prioridad? 5 aportes fundamentales. Esa es individual también, 500 palabras. Entonces, eso es el temario como que les planteo abierto para que ustedes reflexionen, si les parece, sobre esos temas.